Mi esposo golpeaba la puerta principal con tanta fuerza que hacía vibrar los cuadros de la pared, gritando que yo le había arruinado la vida. 3 días antes, había estado sentada en una silla de plástico frente al ala pediátrica del Hospital Infantil Vanderbilt, en Nashville, sosteniendo el teléfono con ambas manos para no dejarlo caer. Mi hija Emma tenía 2 años, acurrucada bajo una delgada manta de hospital, con una vía intravenosa pegada con cinta a su manita. Una enfermera llamada Patricia acababa de decirme las palabras que ninguna madre quiere oír: tenemos que actuar rápido, señora Bennett. Yo tenía 46 años. Era oficial de logística del ejército destinada en Fort Campbell, y había pasado la mitad de mi vida adulta resolviendo problemas de caminos en mal estado, envíos retrasados y suministros perdidos. Pero sentada en aquel pasillo, mirando fijamente el presupuesto de la factura del hospital, me sentía como una joven asustada, sin rango, sin plan y sin aire en los pulmones. La cantidad que necesitaba de inmediato era de $5,500. No 55,000, no una cifra imposible de película, sino apenas la suficiente como para pensar: seguro que alguien que nos quiere nos va a ayudar. Así que llamé a mi esposo, Mark. Contestó al cuarto timbrazo, con voz de fastidio. Rebecca, estoy ocupado con algo. Emma necesita cirugía, dije. Necesitan el pago hoy mismo. Son $5,500. Hubo una pausa, pero no la que yo necesitaba. Sin miedo, sin pánico. Nada de voy para allá. En cambio, dijo, acabamos de cerrar la compra de la casa de playa. Parpadeé, mirando la pared beige del hospital. ¿Qué? La casa en Destin. Tenemos cada dólar comprometido ahora mismo. Nuestra hija está en una cama de hospital. Bajó la voz, como si yo lo estuviera avergonzando en público. Tendrás que arreglártelas tú sola. Antes de que pudiera responder, escuché a su madre de fondo. Linda tenía esa voz cortante de señora de iglesia, capaz de cortar tela. Entonces intervino: deja de llamar a mi hijo, dijo. Ve y pídele ayuda al ejército. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja mucho después de que terminara la llamada. Al otro lado del pasillo zumbaba una máquina expendedora. En algún lugar cercano, un bebé lloraba, y un médico se reía suavemente de algo que había dicho una enfermera, como si la vida normal tuviera el descaro de seguir su curso. No lloré de inmediato. Doblé el presupuesto por la mitad, y luego otra vez, hasta que el papel quedó lo bastante pequeño como para caber en la palma de mi mano. Esa noche, cerca de las 7:40, el padre de Mark, Harold Bennett, vino caminando por el pasillo con pantalones caqui y una vieja gorra de Vanderbilt. Se veía más pequeño de lo que recordaba. No preguntó dónde estaba Mark. No defendió a Linda. Simplemente se sentó a mi lado, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y deslizó en la mía un sencillo sobre blanco. Toma esto, dijo. Harold, no puedo. Sí que puedes. Tenía los ojos húmedos, pero su voz se mantuvo firme. Luego se inclinó y susurró: no abras la carta que hay dentro hasta que llegues a casa. Fue entonces cuando comprendí que aquel sobre no era solo ayuda. Era una advertencia. Esa noche no abrí el sobre de Harold. No pude. Emma por fin se había quedado dormida después de horas de exámenes, extracciones de sangre y médicos entrando y saliendo de su habitación. Los monitores junto a su cama emitían pitidos en un ritmo lento y constante que, de alguna manera, hacía que el silencio se sintiera aún más pesado. Me senté en el sillón reclinable junto a la ventana, con aquel sencillo sobre blanco sobre el regazo. Por primera vez en 22 años de matrimonio, comprendí que tenía miedo de lo que la verdad pudiera revelar. Afuera, el horizonte de Nashville brillaba más allá del estacionamiento. Mi macuto del ejército seguía sin abrir en el rincón. Había salido de Fort Campbell tan rápido esa mañana que ni siquiera había sacado mi uniforme antes de correr con Emma al Vanderbilt. Cerca de la medianoche, finalmente rompí el sello. Lo primero que vi fue un cheque de caja, $5,500. Lo miré fijamente hasta que las cifras se volvieron borrosas. Luego desdoblé la carta escrita a mano por Harold. Su letra se veía temblorosa. Rebecca, por favor no discutas conmigo por este dinero. Emma lo necesita ahora.
Ojalá hubiera hablado antes. Seguí esperando que Mark entrara en razón. No lo hizo. Te ha estado mintiendo desde hace mucho más tiempo del que te imaginas. Eso era todo. Sin explicaciones largas. Solo una frase que me revolvió el estómago. Doblé bien la carta y la guardé de nuevo dentro del sobre. A la mañana siguiente, bajé a la oficina de facturación y entregué el cheque de caja. La mujer detrás del mostrador sonrió. Ya está todo listo, señora Carter. Escuchar esas palabras casi me hizo llorar. La cirugía de Emma por fin podría seguir adelante. Cuando regresé arriba, Harold me esperaba fuera de la habitación con 2 vasos de café de la cafetería del hospital. Supuse que el tuyo ya estaría frío, dijo. Me conocía demasiado bien. Nos sentamos juntos en el pasillo mientras Emma dormía. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Finalmente, hice la pregunta que había estado atorada en mi pecho toda la noche. ¿Por qué escribiste esa carta? Harold se quedó mirando fijamente su café. ¿Por qué debía habértelo dicho hace años? No lo interrumpí. Cuando tú y Mark se casaron, dijo en voz baja, pensé que él se convertiría en el hombre que merecías. Soltó una risita triste. Seguí esperando. Eso me dolió más de lo que esperaba, continuó. Tú estabas desplegada. Te perdiste cumpleaños, aniversarios, mañanas de Navidad, pero cada vez que volvías, actuabas como si fueras tú la afortunada. Sonreí levemente. Lo era. No, dijo, mirándome directamente. Tú eras quien cargaba con todo. Sus palabras trajeron de vuelta recuerdos que había pasado años apartando. Recordé enviar por correo los cheques de mi despliegue desde Kuwait, tomar tareas adicionales porque el pago libre de impuestos ayudaba a cubrir el negocio de techado de Mark, que apenas se sostenía. Y vivir en viviendas militares mientras él construía su empresa cliente por cliente. Cuando nació Emma, rechacé un ascenso porque otro destino nos habría obligado a mudarnos al otro lado del país. Esa noche, Mark me había abrazado, nunca olvidaré lo que está sacrificando por nosotros. Al parecer, ya lo había olvidado. A medida que su negocio crecía, las pequeñas cosas empezaron a cambiar. Dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Ponía los ojos en blanco cada vez que mencionaba otro ejercicio de entrenamiento. Linda nunca perdía la oportunidad de recordarme lo que pensaba. Una niña necesita a su madre, decía durante la cena de acción de gracias, no otra medalla. Por lo general, yo sonreía y cambiaba de tema. Parecía más fácil. Ahora, sentada junto a Harold en el pasillo del hospital, me preguntaba cuántas pequeñas concesiones se habían convertido silenciosamente en un error enorme. Harold metió la mano en el bolsillo y me entregó un recibo doblado. Ayer retiré la mayor parte de mis ahorros para el retiro. Lo miré, atónita. ¿Usaste tu jubilación? Asintió. Para Emma. Te lo voy a devolver. Sonrió con dulzura. Sé que lo harías. Antes de que pudiera decir algo más, apoyó una mano en mi hombro. Rebecca, su voz bajó casi hasta un susurro, la casa de playa. Vaciló. No está solo a nombre de Mark por accidente. Sentí que el corazón se me aceleraba. Hay cosas que no sabes. No le respondí a Harold de inmediato. El pasillo de pronto se sintió más frío, aunque estábamos a finales de julio. ¿A qué te refieres? Pregunté finalmente. Miró hacia el fondo del corredor antes de hablar, casi como si quisiera asegurarse de que nadie escuchaba. La casa de playa no debía ser solo de Mark. Fruncí el ceño. No entiendo. Por un segundo, pensé que lo había escuchado mal. Harold dio un lento sorbo a su café. Hace unas 6 semanas, Mark me pidió que revisara unos documentos del cierre. Ya sabes que siempre se me han dado mejor los papeleos que a él. Asentí. Los dejó sobre la mesa del comedor mientras atendía una llamada, continuó. Se le tensó el rostro. No estaba husmeando. Solo revisaba las cifras, como él me había pedido. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y desdobló un pequeño papel. Copié esto antes de irme. Era la dirección de la propiedad en Destin, Florida. Debajo había una nota escrita a mano, propietario, Mark Bennett.
Nada más. ¿Sin copropiedad? Pregunté. Negó lentamente con la cabeza. ¿Ni siquiera aparece mi nombre en algún lado? Insistí. Me quedé mirando el papel. Pero si siempre hemos comprado todo juntos. Lo sé. Mi salario militar ayudó a calificar para el préstamo. Lo sé. He estado depositando en nuestros ahorros durante años. Lo sé. Cada respuesta sonaba como otro ladrillo cayéndome sobre el pecho. Harold suspiró. Le pregunté a Mark por qué tu nombre no estaba incluido. ¿Qué te dijo? Vaciló. Me dijo. Los matrimonios militares no siempre duran. Solté una carcajada. No porque fuera gracioso, sino porque a veces la verdad es tan fea que la mente se niega a creerla. Eso es ridículo. Eso esperaba. Me miró con auténtico pesar. Pero entonces Linda entró a la cocina. Ya sabía que esto no iba a terminar bien. Dijo que era una planificación inteligente. Cerré los ojos. Harold continuó en voz baja. Dijo que si algo llegaba a pasar entre ustedes dos, al menos la casa de playa se quedaría en la familia. Abrí los ojos de nuevo. Entonces yo ya no era familia. No respondió. No hacía falta. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Por un segundo esperanzador, pensé que podría ser Mark preguntando por Emma. En cambio, era una notificación de Facebook. Linda había publicado fotos nuevas. Ella y Mark estaban de pie en una playa de arena blanca, sonriendo frente a una casa de 2 pisos con postigos azules. El pie de foto decía, los sueños sí se hacen realidad. La familia primero. Me quedé mirando esas 2 palabras. La familia primero. Emma estaba arriba, conectada a monitores. Mark ni siquiera había preguntado cómo iba lo de la cirugía. En silencio, bloqueé el teléfono y lo guardé en mi bolso. Harold se dio cuenta. ¿Era Linda? Asentí. No pidió ver las fotos. Ya lo sabía. Después de un largo silencio, volvió a hablar. Discutí con los dos. Sí que lo hiciste. Me dijeron que estaba exagerando. Esbozó una sonrisa cansada. A mi edad, ya dejas de preocuparte por sonar dramático. Simplemente dices lo que es correcto. Extendí la mano y le apreté la suya. Gracias. Se vio avergonzado. Debí haber hecho más. No, negué con la cabeza. Viniste. Esa tarde, el cardiólogo pediátrico pasó por la habitación de Emma. Su cirugía estaba programada para las 7 de la mañana siguiente. Había riesgos. Ninguna garantía, solo esperanza. Esa noche, apenas dormí. Cada pocos minutos, revisaba la respiración de Emma. Hacia las 4 de la madrugada, me encontré mirando fijamente el techo, pensando en la casa de playa. Una parte de mí quería llamar a Mark y exigirle una explicación. Otra parte sabía que eso no cambiaría nada antes de la cirugía de Emma. Mi hija me necesitaba entera. La verdad sobre mi matrimonio podía esperar un día más. O al menos eso creía. A las 6:15 de la mañana siguiente, justo cuando las enfermeras empezaban a preparar a Emma para la cirugía, mi teléfono volvió a iluminarse. Esta vez no era Mark. Era mi banco. Alerta de fraude. Actividad inusual detectada en la cuenta. Se me cayó el alma a los pies. Algo más andaba terriblemente mal. A las 7 de esa mañana, Emma estaba recostada en una estrecha camilla de hospital, con una batita azul estampada con elefantes de dibujos animados. Se veía tan pequeña que la manta parecía demasiado grande para ella. Una enfermera de cabello plateado sonrió mientras acomodaba el conejito de peluche de Emma a su lado. Vamos a cuidar muy bien de tu pequeña. Quise creerle. Cuando llevaron a Emma en la camilla hacia el quirófano, ella extendió una manita somnolienta hacia mí. Mami. Aquí estoy, mi amor. Le besé la frente. Voy a estar aquí esperándote cuando despiertes. Fueron las palabras más difíciles que había pronunciado jamás, porque no podía prometer que fueran ciertas. Las puertas se cerraron y, de pronto, no quedó nada más que hacer, salvo esperar. Harold se quedó conmigo.
No intentó llenar el silencio con consejos ni palabras vacías de consuelo. En cambio, caminó hasta la cafetería y volvió con 2 sándwiches de desayuno que ninguno de los dos tocó. Cerca de las 9, mi hermana menor, Clare, llegó desde Clarksville tras haber pedido la mañana libre de dar clases de segundo grado. Me envolvió en ese tipo de abrazo que solo una hermana sabe dar. ¿Te ves agotada? Me siento peor. Se sentó a mi lado durante casi 2 horas. Hablamos de todo, menos de la cirugía, las películas de Disney favoritas de Emma, los tomates que crecían en el viejo jardín de papá, el gato callejero que no dejaba de aparecer en mi porche. Cualquier cosa que me recordara que la vida normal seguía existiendo. Poco después de las 11, mi teléfono vibró. Por un segundo imposible, esperé que fuera Mark. No lo era. Era otra notificación de Facebook. Normalmente, ignoraba las redes sociales. Esta vez, la curiosidad pudo más que yo. Linda había subido 6 fotos nuevas. Mark estaba descalzo en la terraza de la casa de playa, con una copa de champán en la mano. Linda sonreía a su lado. Un pie de foto decía, por fin celebrando todo nuestro esfuerzo. Otro decía, bendecidos más allá de las palabras. Me quedé mirando la pantalla hasta que Clare, en silencio. Me quitó el teléfono de la mano. No necesitas esto hoy, lo puso boca abajo. Ya tienes suficiente con qué cargar. Tenía razón. Aún así, las imágenes se quedaron grabadas en mi mente. Copas de champán, vistas al mar, mi hija tendida en una mesa de operaciones. No lograba hacer que esos 2 mundos encajaran. A las 12:30, el cirujano por fin entró a la sala de espera. Todos los padres en la sala se pusieron de pie al instante. Sonrió al verme. Señora Carter. Las rodillas casi me fallaron. La cirugía salió bien. No escuché nada más durante varios segundos. Clare rompió a llorar antes que yo. Harold, en silencio, se quitó los lentes y se secó los ojos. El cirujano explicó que Emma pasaría los próximos días en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. La recuperación tomaría tiempo. Habría citas de seguimiento, medicamentos, mucha paciencia, pero él se mostraba optimista. Esa única palabra, optimista. Se sintió como si alguien hubiera abierto una ventana después de días de oscuridad. Más tarde esa tarde, finalmente me senté junto a la cama de Emma en la UCI. Todavía dormía, rodeada de tubos y monitores, pero su respiración se veía tranquila. Harold entró con una bolsa de papel. Supuse que el café del hospital no iba a ser suficiente. Dentro había mis galletas de mantequilla de maní favoritas y un café recién hecho de una cafetería a pocas cuadras de ahí. Se había acordado. Mark ni siquiera había recordado mi cumpleaños el año anterior, pero su padre recordaba que bocadillos me gustaban en los días de estrés. La vida tiene una forma extraña de mostrarte quién realmente te ve. Justo antes del atardecer, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era una red social. Tampoco era Mark. Era un mensaje de mi banco pidiéndome que confirmara varias transferencias en línea que yo jamás había autorizado. Se me hizo un nudo en el estómago. Abrí la aplicación del banco. 3 retiros. Una cuenta de ahorros con casi $18,000. Desaparecidos. Me quedé mirando el teléfono hasta que las cifras dejaron de parecer reales. Saldo de ahorros, $842.17. Apenas 2 días antes, esa cuenta tenía más de $18,000. Por un momento, pensé que tal vez el hospital había cometido un error. Quizás el seguro había procesado algo 2 veces. Quizás la aplicación estaba fallando. Actualicé la pantalla. Nada cambió. 3 transferencias en línea, 3 montos distintos, todos completados en las últimas 48 horas. La UCI de pronto se sintió demasiado silenciosa. Emma seguía durmiendo tranquilamente, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo la manta. Guardé el teléfono en el bolsillo y salí al pasillo antes de llamar al banco. Después de responder 3 preguntas de seguridad, la representante preguntó, «Señora Carter, ¿autorizó usted estas transferencias?» «No». Se puso muy seria. «Voy a congelar la cuenta de inmediato».
¿Puede decirme a dónde fue el dinero? Lo siento, solo puedo decirle que fue transferido a otra cuenta bajo una autorización conjunta. ¿Autorización conjunta? Esas dos palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Mark y yo habíamos compartido esa cuenta durante años. Le di las gracias, colgué y me recosté contra la pared. Harold me encontró unos minutos después. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Le entregué mi teléfono. Se ajustó los lentes y leyó despacio las transacciones. Se le hundieron los hombros. Me temía esto. ¿Lo sabías? No, negó rápidamente con la cabeza. Solo sabía que Mark había empezado a ocultar cosas. Quise sentir rabia. En cambio, sentí cansancio. 22 años de matrimonio de pronto se sintieron como una pila de papeles que alguien había triturado en silencio mientras yo no miraba. Esa noche, después de que trasladaran a Emma de cuidados intensivos a una habitación pediátrica normal, Clare me convenció de ir a casa a ducharme y cambiarme de ropa. Vas a pensar con más claridad después de dormir unas horas. Tenía razón. Entrar a mi propia casa se sintió extraño. Todo se veía exactamente igual. Los crayones de Emma seguían sobre la mesa de la cocina. Sus botitas rosadas para la lluvia estaban junto a la puerta trasera. La vida se había detenido en medio de un martes cualquiera. Mientras subía mi bolso de viaje al piso de arriba, noté que la puerta de la oficina de Mark estaba entreabierta. Normalmente no habría entrado, pero ya nada en mi vida se sentía normal. La habitación olía levemente a cedro y tinta de impresora. Su escritorio estaba inusualmente ordenado. Sin embargo, uno de los cajones no cerraba del todo. Lo abrí. Dentro había varias carpetas etiquetadas con nombres de proveedores de techado. Debajo había un grueso sobre de manila, sin etiqueta, solo una liga sosteniéndolo todo junto. Casi lo volví a guardar. Casi. En cambio, lo abrí. El primer documento era el estado de cierre de la casa de playa. El segundo, los papeles de la hipoteca. Luego vi mi propio nombre, o más bien algo que pretendía ser mi nombre. La firma se parecía lo suficiente como para que la mayoría de la gente no lo notara, pero yo lo noté de inmediato. No era la mía. La R se curvaba al revés. El apellido se inclinaba demasiado hacia la derecha. Quien la firmó había copiado mi letra, no la había escrito de verdad. Me senté en la silla de la oficina de Mark porque las piernas de pronto me flaquearon. Había más documentos debajo, solicitudes de préstamo, estados de ingresos, registros de pago militar, copias de mis comprobantes de licencia y sueldo. Había usado mi salario del ejército para fortalecer la solicitud de la hipoteca sin decírmelo jamás. Fotografié cuidadosamente cada página con el teléfono antes de devolver todo exactamente a donde lo había encontrado. Para cuando cerré la puerta principal detrás de mí, una cosa había quedado dolorosamente clara: esto no era solo un matrimonio desmoronándose. Alguien había cometido fraude. A la mañana siguiente, antes de volver al hospital, hice una llamada. Me llamo Rebecca Carter, le dije a la recepcionista. Necesito una cita con el mejor abogado de derecho familiar que tengan. Ella hizo una sola pregunta sencilla: ¿es una emergencia? Miré hacia el Hospital Infantil Vanderbilt, al otro lado del estacionamiento. Sí, respondí en voz baja. Lo es. La oficina de la abogada estaba en un edificio de ladrillo rojo, muy cerca de Western Avenue, a solo unos minutos del hospital. Para entonces, Emma dormía cómodamente después de la terapia física, y Clare había insistido en quedarse con ella toda la tarde. Tienes que hacer esto, me dijo. Emma necesita una madre que no cargue con el mundo entero ella sola. Tenía razón. La recepcionista me llevó a una sala de junta silenciosa, donde conocí a Susan Whitaker, una abogada de derecho familiar que aparentaba tener poco más de 60 años. Tenía ojos amables, cabello plateado y la calma serena de alguien que había pasado décadas viendo a familias desmoronarse. No me apresuró. Simplemente preguntó: Rebecca, cuénteme qué pasó. Así que lo hice. El hospital, la llamada telefónica, la casa de playa, Linda, Harold, el dinero desaparecido. Finalmente, le entregué mi teléfono con las fotografías que había tomado en la oficina de Mark.
Susan estudió cada documento con cuidado. Amplió la imagen de la firma. Luego me miró. ¿Firmó usted esto? No. ¿Alguna vez le dio permiso a su esposo para firmar en su nombre? Jamás. Se recostó en su silla. Esto no es solo un asunto de divorcio. Me temía que dijera eso. No, respondió con suavidad. Debería sentirse aliviada. La miré, confundida. Juntó las manos. Porque los hechos son más difíciles de rebatir que los sentimientos. Esa frase se quedó conmigo. Durante días me había estado haciendo preguntas imposibles. ¿Estaba exagerando? ¿El ejército me había quitado demasiado tiempo? ¿De alguna manera había alejado a Mark? Susan interrumpió esos pensamientos sin siquiera saber que existían. Esto no se trata de si usted ha sido una esposa perfecta, dio unos golpecitos sobre los papeles de la hipoteca. Se trata de si alguien violó la ley. Por primera vez desde que habían internado a Emma, sentí que los hombros se me relajaban. Había una diferencia entre el dolor y la evidencia. Susan me dio un bloc de notas amarillo. A partir de hoy, quiero que escriba todo lo que recuerde. Todo, fechas, conversaciones, cuentas bancarias, despliegues, compras, hasta los detalles más pequeños. Sonreí débilmente. Llevo 25 años llevando registros militares. Bien, dijo. Trate esto de la misma manera. Esa noche, tras volver al hospital, empecé a armar una línea de tiempo: Fort Campbell, nuestra boda, la apertura de la empresa de techado de Mark, cada despliegue, cada depósito grande. Cada devolución de impuestos, cada vez que transferí dinero a los ahorros. Las páginas se llenaron más rápido de lo que esperaba. Empezaron a aparecer patrones. El dinero desaparecía después de casi cada despliegue. Grandes compras llegaban semanas después, una camioneta nueva, un bote de pesca, ahora la casa de playa. Había estado tan ocupada confiando en el que nunca había conectado los puntos. Harold pasó justo antes de que terminara el horario de visitas. Se fijó en el cuaderno. Tarea. Podrías llamarlo así. Sonrió. Siempre me han gustado las personas organizadas. Luego su expresión se puso seria. Te debo una disculpa. Ya te has disculpado suficiente. No, negó con la cabeza. Pasé demasiados años convenciéndome de que quedarme callado mantenía unida a la familia. Miró hacia la habitación de Emma. No fue así. Ninguno de los dos habló durante varios instantes. Finalmente, extendí la mano y le apreté la suya. Viniste cuando de verdad importaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tú también. Esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. Mark. Su primera llamada en 4 días. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. 1 minuto después, otra llamada. Luego otra. Finalmente llegó un mensaje: Rebecca, tenemos que hablar. Papá no contesta el teléfono. ¿Qué te dijo? Bloqueé la pantalla sin responder. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, no estaba pensando en la venganza. Estaba pensando en la verdad, y ya no le tenía miedo. Emma volvió a casa 5 días después. Cruzar la puerta principal con ella se sintió como devolver la luz del sol a la casa. Todavía estaba débil, y su pequeño pecho tenía una incisión cuidadosamente vendada, pero volvía a sonreír. Eso era suficiente para mí. El cardiólogo me había dado una lista que ocupaba 2 páginas completas: medicamentos, controles de temperatura, nada de juegos bruscos, caminatas cortas por el jardín. Una cita de seguimiento en 2 semanas. Me habían extendido el permiso militar y, por primera vez en años, el trabajo no era el centro de mi mundo. Emma lo era. Cada noche nos sentábamos juntas en el porche trasero. Ella señalaba las ardillas que corrían por la cerca mientras yo le leía cuentos infantiles que ya se sabía de memoria. Durante unos preciosos días, la vida casi se sintió en paz. Luego todo explotó. Empezó con Harold, un martes por la tarde. Me llamó. Rebecca, creo que Mark lo sabe. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Sabe qué? Que te di el dinero. Cerré los ojos. ¿Cómo?
Revisó mi cuenta bancaria. Fruncí el ceño. Ustedes comparten una cuenta. Tu suegra siempre insistió en que mantuviéramos una cuenta conjunta, su voz sonaba cansada. Cuando vio el retiro, exigió saber a dónde había ido. No tuve que preguntar qué pasó después. Mark fue anoche, continuó Harold. ¿Qué dijo? Soltó un suspiro lento. No estaba haciendo preguntas. Estaba gritando. Según Harold, Mark había entrado como una tromba a la casa sin tocar la puerta. ¿Le diste mi dinero? Harold lo corrigió de inmediato. No, Mark. Mi dinero. A Mark no le gustó esa respuesta. Acusó a Harold de traicionar a su propio hijo. Linda se sumó casi de inmediato. Te lo dije, le espetó a su esposo. Siempre te has puesto del lado de Rebecca. Harold se rió suavemente mientras me contaba la historia. Fue la primera vez en 47 años que le dije a tu suegra que estaba equivocada sin disculparme después. No pude evitar sonreír. ¿Qué hizo ella? Hizo una maleta. Parpadeé. ¿En serio? Dijo que se quedaría con su hermana hasta que yo entrara en razón. ¿Y entraste? No, por primera vez desde que conocía a Harold, escuché un dejo de humor en su voz. Le ayudé a cargar la maleta. Solté una carcajada de verdad. Se sintió extraño después de todo lo que habíamos pasado, pero también se sintió bien. Luego la voz de Harold volvió a ponerse seria. Rebecca, antes de irse, Linda dijo algo. ¿Qué? Dijo que Mark no podía dejar esto pasar. Un frío se apoderó de mí. ¿Por qué? No dejaba de preguntar qué más te había dado, aparte del cheque. Me quedé helada. Aparte del cheque. Harold nunca le había contado a Mark sobre la carta, ni sobre la conversación que habíamos tenido sobre la casa de playa o los documentos. ¿Cree que hay algo más?, dije en voz baja. Lo hay, bajó la voz. He estado limpiando el garaje. ¿Y eso qué tiene que ver? Encontré otra caja. Eso captó mi atención. ¿Qué clase de caja? La que Mark me pidió que guardara hace un par de años. El pulso se me aceleró. La abrí. Y hay archivos adentro. ¿Qué clase de archivos? No los he revisado todos, hizo una pausa. Pero reconocí tu nombre en varias carpetas. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de Harold después de dejar a Emma con Clare. La caja estaba sobre la mesa de su comedor. Dentro había carpetas prolijamente organizadas, declaraciones de impuestos, registros del negocio, estados de la hipoteca. Luego encontré una etiquetada simplemente, retiro. La abrí. La primera página hizo que me temblaran las manos. Era un correo electrónico de Mark a su asesor financiero. Una vez que Rebecca cumpla sus 20 años en el ejército, tendremos acceso a sus beneficios de retiro. Después de eso, el divorcio debería ser sencillo. El correo se había enviado casi 3 años antes. 3 años. No solo había estado planeando una casa de playa. Había estado planeando una salida. Me quedé ahí, mirando fijamente la página, mientras Harold servía en silencio 2 tazas de café. Ninguno de los dos habló. Ya no quedaba nada más que decir. La audiencia estaba programada para un jueves por la mañana en el Tribunal del Condado de Williamson, en Franklin. Llegué 40 minutos antes. Ese hábito venía del ejército, si no llegabas temprano, ya llegabas tarde. Susan Whitaker me recibió en el pasillo, cargando 2 gruesas carpetas y un vaso de café negro. ¿Dormiste algo?, preguntó. ¿Un par de horas? Sonrió. Probablemente más de lo que logró tu esposo. No estaba tan segura. Mark siempre había sido bueno para parecer seguro, incluso cuando no lo estaba. Susan y yo entramos juntas a la sala del tribunal. No fue ni de cerca tan dramático como lo pintan en la televisión. No había público abarrotado, ni periodistas, solo bancas de madera pulida, conversaciones en voz baja y gente esperando a que comenzaran sus propias mañanas difíciles. Mark ya estaba ahí. Llevaba puesto el traje azul marino que yo le había comprado para nuestro 20º aniversario. Verlo con ese traje hizo que algo dentro de mí doliera, solo por un segundo.
Luego recordé el correo electrónico. La casa de playa, el hospital, Emma. El dolor desapareció. Linda estaba sentada a su lado, con un vestido de iglesia color crema y los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. En cuanto me vio, apartó la mirada. Mark no. Caminó hacia mí con una sonrisa que se sentía completamente fuera de lugar. Rebecca. No respondí. No tenemos que hacer esto. Susan se interpuso entre nosotros. Ella tiene representación legal. Si tiene algo que decir, dígalo a través de su abogado. La sonrisa de Mark se desvaneció. Su abogado lo llamó justo cuando se abrían las puertas de la sala. Todos de pie. La audiencia comenzó. Susan presentó primero los registros bancarios, cada transferencia, cada retiro, cada depósito de mi sueldo militar. Cada documento estaba fechado, organizado y era fácil de seguir. El juez, en silencio, fue hojeando las páginas. Luego llegaron los documentos de la hipoteca. Susan entregó copias ampliadas de la página de la firma. Su señoría, dijo con calma, la señora Carter no firmó estos documentos. El abogado de Mark objetó de inmediato. Eso es especulación. Susan asintió cortésmente. Lo sería, si no tuviéramos esto. Presentó otra carpeta. Dentro estaba el informe de un perito calígrafo forense certificado. El experto concluyó que la firma en los documentos de la hipoteca no había sido escrita por mí. La sala del tribunal quedó en absoluto silencio. Mark se removió en su silla. Por primera vez en toda la mañana, se le veía incómodo. Entonces Susan llamó a nuestro siguiente testigo, Harold Bennett. Me di la vuelta hacia el fondo de la sala. Harold se puso de pie despacio y caminó hacia el estrado de los testigos. Mark se veía genuinamente atónito. Papá. Harold no lo miró. Levantó la mano derecha, hizo el juramento y se sentó. Susan hizo preguntas suaves y directas. Señor Bennett, ¿su hijo le pidió que revisara documentos relacionados con la compra de la propiedad en Destin? Sí. ¿Qué observó? Noté que el nombre de Rebecca no aparecía como propietaria. ¿Habló de eso con su hijo? Sí, lo hice. ¿Y cuál fue su respuesta? Harold respiró hondo. Me dijo, los matrimonios militares no siempre duran. De pronto, Linda le susurró algo a Mark. El juez levantó la vista. Abogado, recuérdele a sus clientes que no interrumpan. Susan continuó. Señor Bennett, ¿le entregó usted después $5,500 a Rebecca? Sí. ¿Por qué? Su voz se quebró por primera vez. Porque mi nieta necesitaba una cirugía, y mi hijo se negó a ayudar. Nadie habló. Ni siquiera Mark. Bajé la mirada hacia mis manos, porque sabía que si miraba a Harold, me echaría a llorar. La audiencia duró 1 hora más. Cuando terminó, el juez no anunció un fallo final. En cambio, miró directamente a ambos abogados. Quiero un informe completo de todos los bienes matrimoniales, registros bancarios y transferencias financieras. Luego miró a Mark, y sugiero enfáticamente que se conserven todos los documentos financieros relevantes. Fuera de la sala, Mark por fin recuperó la voz. Miró fijamente a su padre. Elegiste a ella por encima de tu propia familia. Harold respondió sin alzar la voz. No, Mark. Elegí lo correcto. Por primera vez en años, creí que la justicia realmente podía ser posible. 3 días después de la audiencia, estaba ayudando a Emma a colorear un dibujo de una mariposa en la mesa de la cocina cuando alguien empezó a golpear la puerta principal. No tocando. Golpeando. El sonido retumbó por toda la casa con tanta fuerza que Emma dio un salto y dejó caer su crayón. Miré por la ventana del frente. Era Mark. Tenía la corbata floja, el cabello despeinado, y caminaba de un lado a otro en mi porche como un hombre que se había quedado sin lugares donde esconderse. Golpeó la puerta otra vez. Rebecca. Abrí la puerta. Emma alzó la vista hacia mí con los ojos muy abiertos. Mami, papi, enojado. Me arrodillé junto a ella y le aparté un mechón de cabello del rostro. ¿Está bien, mi amor? Luego, en silencio, tomé mi teléfono,
presioné el botón de grabar y me lo guardé en el bolsillo. Ya no estaba dispuesta a arriesgarme. Otro fuerte golpe sacudió la puerta. Sé que estás ahí. Abrí la puerta lo justo para salir al porche y la cerré detrás de mí. ¿Qué quieres, Mark? Se veía exhausto. Tenía ojeras oscuras. Por un segundo, casi sentí lástima por él. Entonces empezó a hablar. Mis cuentas están congeladas. No dije nada. El banco no me deja tocar ni un centavo. Seguí sin decir nada. La línea de crédito de la empresa de techado está suspendida. Me apuntó con un dedo furioso. Esto es por tu culpa. No, respondí con calma. Es por las decisiones que tú tomaste. Se le puso la cara roja. Tú y mi padre me tendieron una trampa. Yo no te obligué a firmar con mi nombre. Se quedó paralizado. Por primera vez, vi verdadero miedo en sus ojos. No entiendes. Entiendo perfectamente. Bajó la voz. Rebecca, si esos investigadores terminan de revisarlo todo, se detuvo. Esperé. Finalmente soltó la pregunta que había venido a hacer. ¿Qué había en ese sobre que te dio papá? Ahí estaba. No, ¿cómo está Emma? No, se está recuperando nuestra hija. El sobre. Eso era lo que lo había traído hasta mi porche. Lo miré directamente a los ojos. Sigues sin entenderlo. Se le tensó la mandíbula. Necesito ese sobre. No. Ni siquiera sabes qué hay dentro. Casi sonreí. Sé lo suficiente. Dio un paso más cerca. Dámelo. Di un paso atrás. Vete. En cambio, extendió la mano hacia mi brazo. Antes de que pudiera tocarme, otra voz cortó el aire del patio. Quítale la mano de encima. Era Harold. Acababa de estacionarse en la entrada, con una bolsa de víveres en el asiento del pasajero. Mark se dio la vuelta de golpe. Papá, dile. Harold caminó hacia nosotros sin alzar la voz. Ya lo hice. Lo has arruinado todo. Harold miró a su hijo largo rato. No, tú te lo hiciste solo. A Mark se le hundieron los hombros. Por primera vez, se veía menos enojado que desesperado. Dicen que podría perder la empresa. Harold asintió. Es posible. La casa de playa. Esa también podrías perderla. Mark se hundió las manos en el cabello. Esto no debía pasar así. No pude evitar responder. No, no debía. Esperabas que me quedara callada. Me miró fijamente. Después de un largo silencio, susurró, nunca pensé que ibas a defenderte. Sentí que algo dentro de mí por fin se asentaba. No me estaba defendiendo. Estaba protegiendo a nuestra hija. Justo entonces, un ayudante del sheriff del condado de Williamson bajó de otro vehículo estacionado junto a la acera. Al parecer, uno de los vecinos había llamado tras escuchar los gritos. El agente habló con calma. Señor, se le ha pedido que se retire. Mark me miró una última vez. No hubo disculpa. Ninguna preocupación por Emma, solo lástima por sí mismo. Sin decir una palabra más, caminó hacia su camioneta y se marchó. Me quedé mirando hasta que desapareció al doblar la esquina. Cuando me volví hacia la casa, Emma estaba de pie junto a la ventana del frente, saludando con la mano, no porque entendiera lo que había pasado, sino porque creía que todos los que se iban, tarde o temprano, regresaban. En silencio, me prometí que las únicas personas a quienes volvería a dejar entrar por esa puerta serían aquellas que de verdad merecieran estar ahí. El divorcio se finalizó poco más de 6 meses después. Sucedió una fresca mañana de martes en noviembre, con hojas anaranjadas cubriendo el césped del tribunal en Franklin. No hubo discursos dramáticos, ni aplausos, ni celebración, solo un juez firmando la orden final, agradeciendo a ambos abogados y deseándonos lo mejor. A veces, los momentos más grandes de la vida llegan casi en silencio. Para entonces, la investigación financiera había descubierto mucho más de lo que jamás imaginé. Mark había usado mi ingreso militar para asegurar préstamos sin mi conocimiento. Había transferido dinero de nuestras cuentas conjuntas mientras yo estaba desplegada.
Había firmado documentos usando mi nombre. El tribunal le ordenó devolver lo que debía, y varios bienes, incluida la casa de playa, fueron vendidos para saldar el fallo financiero. Irónicamente, la casa que había elegido por encima de la cirugía de su hija fue una de las primeras cosas que perdió. Harold presentó oficialmente el divorcio de Linda 2 meses después de nuestra audiencia. Una tarde, pasó a traerle a Emma sopa de pollo con fideos hecha en casa, y sonrió con esa dulzura que siempre lo había caracterizado. Debía haberme plantado antes, admitió. Serví café para los dos. Te plantaste cuando de verdad importaba. Asintió despacio. Aprendí algo. ¿Qué cosa? Mantener la paz y hacer lo correcto no siempre son lo mismo. Pensé en esas palabras mucho después de que se fuera. Emma seguía fortaleciéndose cada semana. Para Navidad, corría por la sala con sus pantuflas afelpadas de reno, riéndose porque Mali, nuestra vieja labradora, no dejaba de robarse el papel de regalo. Nunca aprecias los momentos cotidianos hasta que casi los pierdes. Unas semanas después, regresé a Fort Campbell. Volver a entrar a la base se sintió distinto esta vez. No porque mi trabajo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Durante años creí que ser fuerte significaba cargar con todo yo sola, aceptar cada tarea adicional, hacer cada sacrificio. Buscar excusas para quienes dejaban de estar presentes justo cuando más los necesitaba. Ya no lo creo. La verdadera fortaleza no consiste en soportar una decepción interminable. Consiste en reconocer cuando el amor se ha vuelto unilateral, y tener el valor de elegir algo más sano. Mirando atrás, no creo que la venganza fuera jamás mi meta. Nunca quise humillar a Mark. Nunca quise que Linda se quedara sola. No me despertaba deseando que alguien perdiera una casa o un negocio. Simplemente me negué a dejar que la deshonestidad se convirtiera en el cimiento del futuro de mi hija. La justicia no llegó a gritos. Llegó a través de documentos, de la verdad, de personas pacientes y del silencioso valor de quienes estaban dispuestos a hacer lo correcto. Emma ya tiene 5 años. Su cicatriz se ha desvanecido hasta convertirse en una fina línea plateada sobre el pecho. A veces me pregunta cómo se la hizo. Le digo que nos recuerda lo valiente que fue. Algún día, cuando sea más grande, le hablaré de otro tipo de cicatrices, las invisibles que llevan los adultos, y de cómo ellas también pueden sanar. Si hay algo que este camino me enseñó, es que las personas que de verdad te aman no desaparecen cuando la vida se vuelve incómoda. Se acercan aún más, incluso cuando es difícil. Gracias por dedicarme tu tiempo y por escuchar mi historia. Si alguna parte de ella te recordó tu propio camino, de verdad me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, espero que te cuides mucho, y también cuides a las personas que se han ganado un lugar en tu vida.